México es un país lleno de riquezas culturales, de tal manera que desde 1987 ingresó a la lista de Patrimonio Mundial por primera vez, siendo el país de América con mayor número de sitios considerados Patrimonio Mundial. Tal vez te estés preguntando, ¿qué es un patrimonio cultural? Según la UNESCO, un patrimonio cultural es el legado que se recibe del pasado, se vive en el presente y se transmite a las generaciones futuras. En este video conoceremos algunos de los patrimonios culturales tangibles en México, los cuales consisten en cosas materiales como lo son edificios, cuadros, monumentos, libros o algún objeto. Empezaremos por el norte del país, el Centro Histórico de Zacatecas. Zacatecas fue fundado en 1546 y su centro histórico conserva numerosos edificios antiguos, tanto como religiosos como civiles, predominando su catedral. Este templo es una obra arquitectónica caracterizada por la armonía de su trazado y la profusa ornamentación barroca de sus fachadas, combinando los motivos decorativos europeos con los indígenas. Actualmente se encuentra en buen estado, abierto al turismo de la zona. De igual manera, en el norte del país podemos encontrar zonas arqueológicas, como lo es Paquimé. Localizado a 260 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, en Chihuahua. Paquimé es considerado como la capital prehispánica del norte. Era un centro ceremonial de casas grandes. Ellos se diferenciaban de los demás gracias a su forma de organización social, sus estrategias de supervivencia, el manejo de los recursos naturales, el sistema religioso, sus manifestaciones artísticas y la arquitectura de esta civilización. El patrimonio que tenemos hoy en día son las casas en las que habitaban, pues estas casas eran semienterradas que se cubrían de ramas y lodo. También utilizaban la madera para formar los muros de las casas y llegaban a tener hasta 4 pisos de altura. Como también construyeron trincheras y terrazas para controlar el agua. La cultura mogollón fue la encargada de construir Paquimé. Ahora hablando de centros históricos en el centro del país, nos encontramos con el Centro Histórico de Morelia. Se encuentra situado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Este se construyó a lo alto de una colina en el siglo XVI. Este ofrece un ejemplo de planificación urbanística en la que se mezcla el Renacimiento español con la experiencia mesoamericana. Se puede observar la historia arquitectónica del lugar mediante sus 200 edificios históricos, los cuales fueron construidos con una piedra rosa abundante en la región. Los edificios resaltan la magistral y ecléctica fusión del espíritu medieval con otros elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos. Algunos de los edificios patrimoniales que se pueden encontrar aquí son el Centro Cultural Clavijero, inicialmente conocido como el Palacio Clavijero, fundado en 1763. Otro edificio importante es la Catedral de Morelia, un edificio de cantera rosa con estilo barroco tablerado. Actualmente, como es un sitio turístico, se encuentra en muy buenas condiciones, ya que los edificios tienen restauraciones recientes, como desde el 2007. También en el centro del país se encuentra la zona arqueológica Teotihuacán, situada en el Valle de México, en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, a 78 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Durante 800 años, Teotihuacán fue un centro cultural, político y religioso de una civilización muy importante. Hoy en día es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se considera la mayor ciudad prehispánica jamás construida. Teotihuacán marcó un cambio en la política, comercio y la ideología en gran parte de Mesoamérica. La cultura que fundó Teotihuacán es conocida por todo el mundo, por lo que se les conoce como la cultura teotihuacana para referirse a los fundadores de la gran metrópolis. Se sabe muy poco sobre esta cultura, pero algunas investigaciones creen que vienen de los totonacos, nahuas y los otomíes. Lo que más sorprende de esta ciudad son sus 2 grandes pirámides. La primera es la Pirámide del Sol, que mide 65 metros de altura y se calcula que fue construida por 14,000 trabajadores en 139 años. Se sabe muy poco de su significado, pero por otro lado tenemos la Pirámide de la Luna. En esta pirámide se realizaban rituales a la diosa del agua que estaba relacionada con la luna. Hablando de centros históricos, si nos vamos al sur de México, encontramos el Centro Histórico de Oaxaca. Ubicado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, México. Este centro histórico es muy importante porque es un ejemplo de ciudad colonial del siglo XVI. Este centro está conformado por algunos templos, mercados, iglesias, teatros y museos, por lo que era un centro muy concurrido, que lo hizo convertirse en un centro muy importante hasta el día de hoy.
Los edificios más importantes de este centro son la Catedral, el Centro Cultural Santo Domingo, la Iglesia de Santo Domingo, los templos de la Compañía de Jesús, San Agustín, San Felipe Neri, San Juan de Dios, el Mercado Benito Juárez, el Teatro Macedonio Alcalá y la Alameda de León. Se fundó el 14 de noviembre de 1526 por Alonso García Bravo. Desde esa época los edificios se han mantenido casi intactos, pues con el tiempo se han ido construyendo más edificios que se han acoplado bien al centro. Y por último, pero no menos importante, de igual manera en el sur de México se encuentra la zona arqueológica de Chichén Itzá, ubicada a 115 kilómetros de Mérida, Yucatán. Fue la capital de un gran territorio de la península de Yucatán. La ciudad contaba con grandes edificaciones, pero la principal pirámide de la zona funcionaba como marcador astronómico para ajustar el calendario maya. También se utilizaba como lugar religioso, al igual que toda la zona. Esta ciudad tuvo su época dorada del 900 al 1200 después de Cristo, donde fue habitada por los mayas, que hicieron muchos movimientos migratorios por todo Mesoamérica. El principal legado patrimonial que dejaron los mayas en esta zona son la zona del juego de pelota, el cenote sagrado, la plaza de las 1000 columnas, la plaza del osario, el observatorio y el grupo de las monjas.